Seguimos, estamos en la mesa de este lunes 17 de julio de 2017 con Karina Novarese, Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel y Oenir Sartú. Nos ubicamos ahora en Venezuela, donde la oposición, alentada por la participación de 7.200.000 personas en el plebiscito simbólico de ayer contra el presidente Nicolás Maduro, empieza a definir hoy su estrategia para intensificar las protestas y, sobre todo, en lo inmediato, frenar la elección de la Asamblea Constituyente. La coalición Mesa de la Unidad Democrática quiere, desde este momento, delinear su ofensiva final en el objetivo de sacar a Maduro del poder después de casi 4 meses de protestas que han dejado casi 100 muertos. 96 es el cómputo oficial. Al confirmar los datos de la participación en la consulta de ayer, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, dominada justamente por la oposición, decía lo siguiente. Venezuela lo dijo claramente hoy: no queremos una constituyente fraudulenta e impuesta. No queremos ser Cuba. Desde el oficialismo se cuestionó los resultados ya de antemano, incluso señalando que el proceso no era vinculante y que además era ilegal por no contar con el aval del Consejo Nacional Electoral. El dirigente chavista Jorge Rodríguez anunció que hoy va a presentar videos de supuestas votaciones fraudulentas y criticó que la oposición decidiera quemar los registros de este referéndum con el argumento de que se busca evitar represalias contra los votantes. Pero hubo más. En una pulseada con la oposición, el gobierno ayer también movilizó gente, movilizó a sus seguidores en un simulacro de la votación prevista para el 30 de julio para designar a los 545 asambleístas de la Constituyente. La jornada transcurrió con normalidad hasta que un grupo de civiles armados, supuestamente afines al gobierno, irrumpió en un barrio del oeste de Caracas, donde mataron a una mujer de 61 años e hirieron de gravedad a otras 4 personas. ¿Quién empieza? ¿Los escucho? Bueno, yo arranco así, a grosso modo. Es un tema tristísimo para América Latina, tristísimo para Venezuela, tristísimo para todos los que observamos con dolor cómo se desangra Venezuela producto del régimen de este hombre terrible que es Maduro. Y a mí la sensación que me transmitió ayer ver las colas, también las colas de Montevideo y en más de 200 ciudades de todo el mundo, es un poco la misma sensación que me transmitió cuando mis padres me llevaron al obelisco allá a la salida de la dictadura, ¿no? al famoso Río de Libertad. El pueblo venezolano se está expresando, el pueblo venezolano no quiere este enfrentamiento, no quiere este tipo de gobierno. Y lo que a mí me llama la atención y me da mucha tristeza es en Uruguay todos aquellos políticos o dirigentes sociales o dirigentes sindicales que han levantado con mucha hidalguía las banderas de los derechos humanos, de la democracia, que en este caso hayan quedado embretados por culpa de un sátrapa que lo único que hace es reprimir a su pueblo. Son terribles los videos que vemos maltratando, golpeando, violando los derechos humanos de gente que está caminando por la calle, y eso genera, por lo menos a mí me genera una contradicción terrible, y no me gustaría estar en la conciencia de esas personas. A ver, me parece que lo que pasó ayer, porque estábamos hablando al principio, antes de salir al aire, de números y de cuestiones más estadísticas, que me parece que hoy no vale la pena manejar. Lo que sucedió ayer me parece que fue un acto simbólico, por llamarlo de alguna manera, con muchísima fuerza, por supuesto, pero simbólico, porque no tiene nada que ver con lo constitucional. Fue, en vez de hacer una marcha que en algunos casos podía terminar violenta, aunque bueno, hubo violencia también ayer, lo que se hizo fue demostrar, hay una parte, parecería muy importante del pueblo venezolano, que no quiere que se cambie las reglas de juego como pretende el presidente Maduro ahora nomás en agosto. Y eso sucedió en Venezuela y sucedió en muchos lugares. En Uruguay estaba mirando algunas fotos, hubo unas colas largas para votar, entre comillas, por esto. Entonces, a mí me parece una forma interesantísima de poder mostrar la oposición a un gobierno con el que, no puedo hablar de cifras, pero un gran porcentaje no está de acuerdo.
Y también me parece interesante por primera vez, o por lo menos bueno, no sé hasta qué punto es teleteatro y hasta qué punto es real, la forma en que Maduro reaccionó con madurez ante este tema ayer. ¿En qué sentido? Bueno, de alguna manera en algún momento salió a declarar, me parece bien que la gente se manifieste de esta manera, con paz. Yo creo que es una postura que sabe que está con la soga al cuello, pero de cualquier manera prefiero eso a las arengas enloquecedoras donde termina todo el mundo enfrentado en la calle. Yo creo que es un tema, este tema de Venezuela es problemático, sobre todo para quienes nos sentimos de izquierda, porque se da, me parece que al mismo tiempo, un gobierno que ha hecho las cosas muy mal. Tengo amigos allá que me dicen que los niveles de corrupción son terribles, que el gobierno no ganaría una elección y por eso no se atreve a convocar las que ha tenido. Digo, eso parecen ser datos de la realidad. Digo, esto porque hay mucha gente de izquierda acá que lo niega, hacen negacionismo de las cosas. Bueno, yo creo que esas cosas son ciertas. También creo que, si bien la gente evidentemente no está conforme con la situación, no me parece que la oposición concite los apoyos que dice apoyar, que dice tener. Por lo que veo, hay mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno, pero tampoco confía en la oposición política de Venezuela, que es igual, ha sido, siempre que ha estado en el poder, igualmente corrupta, y que ha actuado. Todos los procedimientos para tirar abajo desde la época de Chávez siempre fueron o golpistas o absolutamente corruptos. Y esto hay que tener presente que ahí hubo un intento de golpe de Estado, no hace muchos años, en épocas en que Chávez ganaba apabullantemente las elecciones en forma democrática. O sea que es compleja la cosa. Y sobre todo me parece que la otra cosa que hay que tener presente es que hay un proceso de intervención política y económica sobre Venezuela. Es decir, la información que nos llega sobre Venezuela es parcializada. Las versiones que se nos dan sobre las cosas están influidas por intereses económicos que están incidiendo en la realidad política venezolana. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud de mucha prudencia y plantearse que es un tema que deben resolver los venezolanos a su manera, que las intervenciones externas no contribuyen a la solución del problema, ni en apoyo a Maduro, ni en oposición a Maduro. Me parece que es un tema que ojalá lo puedan dirimir los venezolanos. Este es un tema que viene de larga data. Yo quiero decir que aspiro y tengo la vocación y el trabajo para tratar de que la salida a una crisis política y social que notoriamente existe en Venezuela sea pacífica. Creo que cargar las tintas sobre un solo factor o asumir que hay errores solo de un lado no ayuda a nada, sinceramente. Creo que hay errores de todo tipo y color. Y me parece que acá lo que hay es que lo que quedó mostrado ayer es una polarización y una división casi en partes iguales. Pues yo digo, en las elecciones votaron 15 millones de venezolanos. La oposición tuvo en las últimas elecciones parlamentarias 7.500.000 votos. Después de 3 meses de protesta, todos los medios de comunicación a su favor y todo, no logra llevar ni eso a votar, cuando tenía todo y cuando no hay ningún control. Pero que no es una votación. Está bien, pero yo lo que digo es tenés el 98% de aprobación a las preguntas, que además era un centro de votación en el cual estaba colgado que tenían que votar y le llevaban la papeleta hecha, acá también, en la Ciudad Vieja, le repartían la papeleta ya tachada. Y está bien, porque es un hecho político. Yo no digo nada, pero no es que fue masivamente la población a ver qué pasaba. Fueron todos los que estaban de acuerdo con eso, nada más. Entonces, eso fue lo que pasó. Del otro lado no sé qué cifra dirán, pero también es muy grande la cifra del otro lado. Y no logran pasar el umbral de un gobierno que se supone que está cayéndose a pedazos, deteriorado por todo, no logran pasar el umbral de la elección, aún con todas esas facilidades. Entonces, a mí me parece que más allá de lo relativo que sean los medios, los números, me parece que, porque ¿qué pasa ahora? Si Maduro hace la constituyente, que la va a hacer, y saca una cifra superior a esta que pasaron esto, es inválida porque tenés a la otra población, a la otra mitad de la población tirada. Yo creo que hay una polarización pesada y que lo mejor que pasó este domingo, más allá de que es de lamentar este incidente con la muerte de esta señora, que nadie lo desea,
es que hay un espacio allí de intentar expresarse pacíficamente por primera vez en muchos meses. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Y porque yo concuerdo con Karina, siempre va a ser mejor que la cuestión se exprese no con destrozo y no con enfrentamiento en la calle, sino con movilización política, aunque sea partido, Pero porque cada uno fue para el lado que fue, ¿no? Lo que nos estamos olvidando, o capaz que no salió, no nos estamos olvidando, pero no salió en la charla, es que esta asamblea constituyente que se vota en agosto, se está votando con un procedimiento que no es constitucional. Y olvídate ahora de la oposición. Yo no digo que la oposición tenga la razón, estoy de acuerdo con Ovenir en casi todo lo que dijo, porque me parece que todo lo que estamos viendo sale con la pasión o la locura, como quieran llamarlo, de cada bando. Pero la realidad es que lo que se va a hacer en agosto no es lo que dicta la Constitución. Entonces, eso sí es un hecho político fuerte. Si no hubiese pasado lo de hoy, si no hubiesen pasado las manifestaciones, si no hubiese pasado nada, igual esto sería inconstitucional. Entonces, ahí, si bien estoy de acuerdo con que los pueblos tienen que arreglarse solos, en algunos casos otros pueblos pueden manifestar por lo menos su rechazo ante lo anticonstitucional. A eso me refiero. Yo no quiero que intervenga Uruguay ni ningún otro país a la política interna de Venezuela. Pero recordemos que esto no es constitucional, es otro manotón de ahogado, así como la oposición u otros grupos políticos tendrán sus manotones de ahogado. La Asamblea Constituyente no es algo que sea la elección a Asamblea Constituyente. Si le va fantástico a Maduro, será una muestra de apoyo de una medida anticonstitucional. Yo, dos frases y un breve comentario. Maduro mismo dijo, lo que no logramos con los votos lo lograremos con las armas. Ya está, digo, para un liberal y demócrata como yo, ya está, no hay más conversación después de eso. O sea, está en la vereda de enfrente de lo que yo quiero, de la sociedad abierta en la que yo quiero vivir, donde todo el mundo pueda expresarse pacíficamente, armónicamente, y poder en el debate y en la riqueza del debate de ideas hacer avanzar a la sociedad. Por lo menos yo quiero vivir en esa sociedad. Entiendo que haya gente que tiene otros sistemas, en Uruguay particularmente, allá ellos. Yo voy a estar enfrente de esa postura. Y después asociarlo a una frase que dijo Lula ayer, cuando dio ese encendido discurso en el sindicato de metalúrgicos en San Pablo. Dijo, esto es entre nosotros contra ellos. Y ahí la reflexión es, ¿por qué América Latina tiene que llegar a eso de nosotros contra ellos? ¿Por qué no generar un todos, ¿no? Un todos hacia la construcción de un futuro donde América Latina se consolide como lo que debería ser un bloque regional fuerte, armónico, que muchos países puedan dialogar en democracia y en libertad. Y bueno, evidentemente no, estamos lejísimos, somos inmaduros como continente para poder llegar a ese tipo de diálogos que beneficiaría a todos, a los que piensan allá y los que piensan acá allá. Eso es lo que me produce esta sensación de crispación de la que hablaba Gabriel, que vivimos en Venezuela, de polarización permanente, donde ¿quién gana? No gana nadie. Pero a ver, ¿quién gana? ¿Gana el pueblo venezolano? No. ¿Gana Maduro y todo su perfil ideológico, progresismo? No. ¿Quién gana? No gana nadie. Perdemos todos. Y pierde América Latina, por ende, porque demuestra que es un continente totalmente inestable en consolidar sus procesos institucionales. Así que lo que sí voy a coincidir es desear, por donde sea, una salida pacífica de esto, que la verdad yo no la veo por ningún lado, ni por la oposición, que evidentemente no tiene la fortaleza como para manejar esta transición, ni por este encierro en el que ha quedado Maduro y sus militares ejerciendo la violencia en las calles. Así que el complejo es terrible. Hablaste recién de Lula y juntando un poco lo que escuchaba que decía Venir y vos, también te demuestra todo lo que pasó con estos últimos gobiernos en Brasil, que el poder de la corrupción es tan tremendo, no importa el color político que luego esté en el gobierno, y eso creo que es lo que pasa en Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo, los gobiernos anteriores a la era chavista eran corruptísimos, pero de los más corruptos del mundo, ya no de Latinoamérica. Claro, no vamos a seguir llorando por lo que hicieron los demás, pero la realidad es que la corrupción es el problema a vencer, y no parece que los sistemas políticos estén demasiado decididos a hacerlo. Más temprano llegaba este mensaje de Diego preguntando por qué la izquierda uruguaya, cuando tiene que opinar acerca de corrupción de izquierda, habla meramente de errores.
No, yo acabo de decir la palabra. No, la izquierda habla corrupción con del todas Frente las Amplio. letras. Capaz que iba más para Gabriel la Sí, pregunta. Por eso, para dejarte cerrar, para que no crea que yo Va. soy mañobrero siempre y si me quedo para el cierre. Para ¿Cómo le pero quedó? no se refiere ¿Cómo a la le quedó declaración del doliendo? Frente Amplio. No, La no, declaración del Frente Amplio del viernes apoyando a No, no, Lula. Sí, sí. Pero vamos primero con no venir, así... No, yo quería No, decir que... No, Gabriel, dale. Así cerrás vos, así cerrás. Vos Bueno, haces bueno, el resumen no. y me pegás en la cabezota. Sí, Entonces, resumen. mira, yo creo que, primero, a mí me parece que, para hablar en claro sobre el tema de lo de Venezuela, a mí me parece que acá hay un enfrentamiento, una polarización muy grande. La oposición no es la primera vez que hace esto. Hizo un firmazo cuando no se presentó a las elecciones porque no reconoció ninguna de las elecciones donde perdió. Es más, antes de la última elección parlamentaria que ganó, hasta el día antes decía que el sistema electoral era fraudulento, hasta que ganó. Cuando ganó pasó a ser excepcional el sistema electoral venezolano y ahora pasó a ser horrible otra vez. Entonces es cierto el discurso de Maduro, ahora también es cierto que los dirigentes de la oposición llaman a la una de las preguntas es para ver si se rebelan las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, contra el gobierno que también es democráticamente electo. Entonces, hay una cuestión ahí compleja, difícil en la discusión y yo no comparto en ese sentido. A mí me parece que sí se beneficia a alguien con toda esta desestabilización. Y es el poder fáctico, el poder económico real que vuelve a ganar espacios y que tiene en un sector de las transnacionales apoyado en errores y en dificultades enormes, pero que vuelve a avanzar. Y yo no tengo problema, yo condeno la corrupción sea del color que sea, aunque la prueben, ¿no? Porque a mí me encanta en Brasil, porque me metieron a Brasil en el medio. Acá Mariana Mota la sacaron de la justicia penal porque estaba parada en la vereda de la marcha del 20 de mayo. El juez Moro fue a las marchas contra Dilma con carteles pidiendo que tiraran a Dilma. Y ahí está, ¿no? No, yo simplemente señalar que si uno mira en el mundo, todos los países petroleros tienen conflictos y Mirá Qatar. todos los gobiernos, es decir, siempre terminan con gobiernos prácticamente puestos a dedo y títeres que renegocian las condiciones de acceso al petróleo con las compañías petroleras. Esa es la constante. Y a mí me llama la atención que en América hay muchos países tan o menos democráticos que Venezuela y tan o más violentos que Venezuela, y resulta que solamente en Venezuela hay problema político. Me llama la atención. Digo, todos sabemos lo que pasó en Honduras, nadie chistó, dieron un golpe, lo sacaron al que era el presidente, pero Honduras no es un país que importe desde el punto de vista económico, seguramente no tiene la misma importancia que Venezuela porque no tiene la riqueza que tiene Venezuela. Me parece que no mirar ese aspecto es no mirar completo el problema. Es decir, hay intereses económicos muy fuertes incidiendo e incitando prácticamente a la guerra civil dentro de Venezuela, y eso es una cosa muy lamentable para los venezolanos.